Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a uno de los criados del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie
calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿No eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo otra vez: A
mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a Jesús: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ocultó por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Ahorita en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podemos poner atención en estas características que la carta a los Hebreos nos presenta acerca de la naturaleza de Jesús. Jesús, sumo sacerdote, es el puente entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo. Y entonces nos invita a mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, creer en Cristo y creerle a nuestro Señor. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. No es ajeno a ellos. Aunque nos ve sufrir, Él, queridos hermanos, sabe que de esa prueba surgirá virtud sólida, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado, porque Jesucristo no cometió ningún pecado. Y entonces Jesucristo participó de nuestra debilidad. Y cuando nosotros nos sentimos agobiados por tantas cosas que nos pesan, nos causan penas, debemos de renovar nuestra fe en el Todopoderoso, que lloró como tú, que se cansó como tú, que tuvo hambre como tú, que sufrió de abandono como tú, que fue despreciado, calumniado como tú. Sin embargo, Jesús no contestó mal con mal, sino que a través de sus buenas acciones y buenos deseos, buenos pensamientos y buenos sentimientos, nos alcanzó
precisamente la misericordia, que significa vencer al mal con el bien. Jesucristo no puso resistencia, fue llevado como un cordero al matadero. Endurecí mi rostro como una roca. Me jalaban de las barbas y me daban salivazos, dice Jesús. Todo esto es muestra de fortaleza en medio de la provocación del mal. Por eso Jesús nos mantiene y nos puede fortalecer y dar valor en los momentos difíciles de nuestra existencia. Él es el sacerdote que nos convenía. Por eso dice, acérquense al trono de la gracia para obtener lo que necesitamos en su ayuda en el momento oportuno. Por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlos de la muerte y fue escuchado por su piedad. Y diríamos, ¿cómo fue escuchado por su piedad si fue asesinado, fue crucificado? Porque es un mal, pero Dios de los males saca bienes y todo lo que nos pasa a los hijos de Dios nos pasa para nuestro bien. Por eso nuestro Señor, con oraciones y súplicas, con poderosos clamores y lágrimas, pedía ser liberado de esta prueba. A pesar de ser el Hijo de Dios, Hijo querido de Dios, amado por Dios, enviado por Dios para nuestra salvación, aprendió a obedecer padeciendo. Por eso también nosotros cuando padecemos, cuando sufrimos, aprendemos a crecer en la obediencia a Dios y aceptar lo que viene en la vida por amor a Dios es lo que nos hace fuerte y nos hace valerosos para no claudicar, para no echarnos para atrás. Cuando Jesús le preguntan, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Y entonces caían en tierra los soldados. ¿Por qué? Porque estaba ante el Todopoderoso, aunque su omnipotencia se va a manifestar de una manera diferente. Y dice que Jesús fue escuchado por su piedad y que aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Así como Jesús obedece al Padre, nosotros podemos y debemos obedecer también a Dios y ser perfeccionados a través del sufrimiento, y aprendió a obedecer así por la prueba. La prueba produce virtud sólida. Así es que Jesús nunca te deja solo, nunca te abandona y siempre camina contigo. Nosotros podemos ver que la debilidad de Jesús es en realidad una condición que por naturaleza compartimos los seres humanos, pero Jesús nos enseña que podemos vencer todo aquello que inclina nuestro corazón al mal y que nos lleva a hacer el mal, que se va representando con todo lo que le hicieron. Todo lo que le hicieron también te lo pueden hacer a ti. Ese cansancio, esa fatiga de Jesús, de insistir a tiempo y a destiempo acerca de su naturaleza y acerca de la obra que el Padre le ha enviado a realizar, a pesar de no encontrar sino oídos sordos, Él no deja de hacerlo. Así también tú, no importa que te hagan caso o no te hagan caso, tu fe está en Jesús y tú superarás la prueba porque Jesús te dará la ayuda oportuna en el momento oportuno. Acercarse al altar de la gracia para obtener misericordia es decir, yo me reconozco como una persona que hace el mal, pero que tengo la posibilidad, gracias a Dios, de dejar de hacerlo. Puedo prevenir el mal y también puedo remediarlo. Y Jesús viene en mi auxilio. Así es que la perfección humana viene precisamente de
salir victoriosos en la prueba en donde Jesús te sostiene. Entonces, en la historia personal de cada uno de nosotros, hay momentos difíciles de prueba, hay momentos dolorosos por ultrajes, por todo aquello que vivimos. Hay toda esta necesidad de sentirnos sanos, de sentirnos vivos, de sentirnos aceptados, de sentirnos queridos. Pero cuando la prueba no se enfrenta con virtud obedeciendo al Padre, entonces se convierte en tentación y se reta a Dios. El primer caso que atendí en la Caridad del Cobre, en el 2011, en Liberación, eran 2 gemelas que pues tenían problemas motrices y problemas del sistema neurológico. No habían crecido, no habían madurado, y aunque tenían 30 años, eran como pequeñitas de 5 años. Y su tía y su mamá esforzándose en darles lo mejor. La llevaron a Houston para tratar de remediar su problema. Pero en esa incomprensión de lo que vive un inocente, cabe la queja. Y después de la queja, la duda. Y cuando entré por primera vez a esa casa, había una inclinación hacia el enojo, la ira y el culpar a Dios de la situación de estas niñas. Cuando le hice la unción de los enfermos a las niñas, no se comparó cuando se los hice a sus 2 familiares. Fue algo terrible, fue algo que helaba el aire, que te rodeaba y que te mantenía oprimido, ¿no? Desde la cabeza, y sentías cómo se te erizaba la piel. Y orando y orando. Cuando le platiqué al arzobispo, porque no me paré en 2 días, y fue la primera oración que hice, me dijo, es que ellos se resisten y son muy poderosos. Pues claro que te desgastan, pero tú háblales ásperamente, ¿no? Jesús está contigo. Entonces, vean, toda esa prueba que tenían estas personas de aceptar la enfermedad de esas pequeñas se había convertido en una ocasión para que Satanás las tentara, para desear que mejor se murieran a estar en esa condición, para desear no ir a pedirle a Dios nada porque a Dios culpaban de esa condición de las pequeñas. ¿Cómo no va Jesús a sufrir con el que sufre si participó de nuestras debilidades? Él mismo experimentó el sueño, el cansancio, se desconectó de todas las realidades, como estas pequeñas. ¿Cómo puede creer alguien que lo que están viviendo es por un castigo de Dios o porque han hecho algo malo y por eso Dios les ha dado su merecido? No podemos entender que hay un sufrimiento inocente como el de Jesús, como el de Jeremías, como el de San Pablo, como el de San Pedro, como el de la Santísima Virgen María. Tú no buscas que te maldigan, tú no buscas que te hagan daño. Tú buscas vivir bien, estar bien y ser bueno. Sin embargo, no toda la gente tiene esas capacidades para enfrentar esas miras que te ponen por encima de todo aquello que es mediocre y rastrero. Entonces, Jesús nos conquistará con su comprensión, con su ayuda y
con nuestras cargas. Vengan a mí los que están agobiados por la carga y yo les daré alivio. Mire quién te lo dice. Quien cargó la cruz que llevan el pecado del hombre y que cayó 3 veces, pero que eso no hizo que Él renunciara al propósito de mostrarte su amor salvándote. Si tu cruz es pesada y tropiezas y caes, siempre habrá alguien que se acerque a levantarte. Y sobre todo, estará siempre la mano de nuestro Señor Jesucristo extendiéndola. Entonces Jesús conoce nuestras debilidades. Él mismo las sufrió. Y Jesús sabe que de esas debilidades pueden venir tentaciones para ofender a Dios, para apartarnos de Dios, para culpar a Dios de todo lo malo que vivimos y que vemos alrededor. Así es que hoy la palabra de Dios nos dice, ¿qué querían? Que Jesús ya no pensara en ti, que Jesús ya no se moviera por ti, que Jesús se olvidara de ti. ¿Y qué consiguieron? Que Jesús te amara más.